Les damos una bienvenida a todos ustedes, saludamos a las personas, a los hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube. Qué bueno, y deseamos que esta palabra de Dios sea de bendición para tu vida y que las incógnitas, las circunstancias que hay difíciles en tu vida, Dios dé gracia para tu vida en esta mañana. Amén. Vamos a hacer una oración. Te invito a que me acompañes y vamos a dar gracias. Señor, en el nombre de Jesús, tú estás aquí en este lugar, te hemos alabado, te hemos dado a ti la honra, la primicia, Señor, de nuestra vida en este día. Hoy queremos que tú nos bendigas en este tiempo porque necesitamos de ti, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar. Y muchos de nosotros cuando hemos venido aquí al Señor, cuando tú llegas a la iglesia, todo lo que vas a pasar es algo muy grande. Es algo que no va a pasar, no es un suceso únicamente. El suceso es cuando tú recibes al Señor, que Dios preparó el día y la hora para que tu corazón se abriera a través tal vez de una dificultad, de algo que pasó muy fuerte en tu vida. Y ese suceso entra en tu vida, ¿verdad? Tú entiendes en lo más profundo de tu corazón que sí necesitas ser salvado, que así como tenías tu vida, pues lo único que nos esperaba tal vez era dolor, tristeza e incertidumbre en el día de mañana. Pero Dios quiso intervenir en nosotros, ¿verdad? Quiso acercarse con nosotros y de esto quiero hablarte el día de hoy. Muchos de nosotros venimos al Señor y algunos de nosotros, creo que somos la mayoría, vinimos al Señor y casi siempre ha habido una gran dificultad para que tú vinieras a conocer de Dios. No es una regla general, pero en la mayoría de nosotros tuvimos que haber tenido una dificultad muy grande, ¿sí? Entonces, yo no soy la excepción. Sé también por testimonio de los pastores que ellos no son la excepción. Hubo una gran dificultad en su vida y ellos decidieron buscar ayuda. Dios los encontró de alguna manera. Pero hay algunos de ustedes que no han tenido ese trasfondo. Y creo que principalmente son aquellos cuando es una segunda generación de creyentes. Digo segunda generación no porque ya no estén tus padres o no estén tus abuelos, sino simplemente aquellos que yo estoy en la iglesia porque mis papás me traen, porque mi hermano me trae, mi familia. He tenido la bendición de que ellos conocen de Dios y veo que es algo bueno, ¿verdad? Entonces digo, pues voy contigo a la iglesia. Pero esos son los dos casos generalmente en los cuales asistimos a la iglesia, ¿verdad? Y dentro de la Escritura, en el Salmo 23, versículo 4, lo voy a leer textualmente, dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, muchos de ustedes ya saben esta palabra, dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros venimos al Señor, en esos dos casos, cuando tú no tienes una gran dificultad, tú dices, pues bueno, creo que le voy a hacer un favor a Dios, voy a venir a la iglesia, porque mis papás vienen, he visto cosas buenas, he visto cambios en ellos, en mí mismo, cosas que me atormentaban, veo que Dios es bueno. Entonces tú decides venir a la iglesia, ¿verdad? Amén. Amén, ok. En el caso mío, muy particular y como la mayoría de muchos de ustedes, hay una gran dificultad y de repente ya no sabes qué hacer con tu vida y tú dices, me quito la vida, cambio de ciudad, me descaso y me vuelvo a casar, abandono mi carrera. Hay muchas cosas que hay en derredor de nosotros. Y dice uno, creo que es algo muy terrible. Como último recurso, pues voy a venir a una iglesia donde hablan del evangelio. Hablan de que el Señor puede restaurar mi vida y puede hacer cambios muy significativos en mí. ¿A muchos de ustedes les han dicho esto? Por favor, levanta tu mano. O la mayoría de nosotros tenemos ese concepto en la cabeza.
de que vamos a venir y venimos porque queremos que nuestra vida cambie, que nuestra vida tome un significado más profundo. Y déjame decirte que en cierto modo esa parte está bien. Y cuando veíamos aquí la cita, dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, si tú miras ese capítulo 23 de Salmos, en la parte de arriba, habla acerca, dice, el Señor, Jehová es mi pastor, y dice, y nada me faltará. Estamos excluyendo a todas las personas que todavía no conocen de Dios. Únicamente este mensaje te pertenece a ti y a mí, que ya conocimos de Dios. ¿Amén? Ok, vamos caminando. Entonces, dice el Señor, y ya te sabes lo que dice el versículo y lo demás. Pero en el versículo 4 que acabamos de leer, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra, no está diciendo que anda en un valle de sombra David, sino él está dejando una puerta abierta de que si quizá pasará algo en su vida que le va a traer una gran dificultad. Y cada uno de nosotros vinimos aquí a conocer del Señor y en esas dos opciones, porque tú piensas posiblemente, tengo todo, he sido bendecido, soy joven, tengo dinero y creo que es justo que yo venga a devolver un poco de lo que Dios me ha dado. Y el otro caso, aquellos que veníamos de un trasfondo muy complicado, muy difícil, donde nuestra vida era muy caótica y dices, pues ayúdenme, ¿verdad? Y entonces aquí estamos. Aquí David está hablando de que si posiblemente pasara algo difícil en su vida más adelante, ¿verdad? Ahora, ok. Entonces, estas son las circunstancias que a veces nos atañen. Cuando nosotros ya decidimos venir al Señor y estamos aquí en la iglesia, una de las cosas que para mí no ha tenido un gran significado, o no había tenido un gran significado, es por qué pasan muchas cosas. Sé que la Biblia dice que nunca nosotros debemos de preguntar el porqué de las cosas, pero más que nada a veces uno necesita entender por qué Dios permite que haya dificultades o circunstancias tan complicadas en la vida de cada uno de nosotros. Porque así como les dije hace un momento, cuando escuchamos del Evangelio o a veces predicamos o damos testimonio del Evangelio y les decimos, ven a este lugar, porque tus problemas, tus dificultades se van a acabar. Yo quiero que sean sinceros conmigo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas verdaderamente difíciles aquí en este lugar? Pero complicados. Yo sí los tengo. Y me podría pasar unas 2-3 horas dándote detalles de ello. Pero veo que muchos de ustedes no han levantado las manos. Posiblemente porque no quieras ser evidenciado. Está bien si no la levantaste. Agradezco la sencillez que hay en tu corazón. Pero en cualquiera de los dos casos, si tú no tienes dificultades hoy por causa de ser creyente, si no las tienes, esas dificultades, o si las tienes, el mensaje es también para ti, es también para bendecir tu vida. ¿Amén? Muy bien. Entonces, quiero que entendamos algo. El Señor quiso salvarte a ti y a mí. El Señor dice, yo vine a rescatar, a salvar lo que se había perdido. De manera que nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual verdaderamente Dios está muy interesado en nosotros. En el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, quiero que entiendas que si estás en este lugar, verdaderamente Dios te ha escogido. Amén. Sea que hayas tenido grandes dificultades o no tengas ninguna dificultad. Por eso damos gracias a Dios por ello. Amén. Si no tienes dificultades. Y hay otro versículo que también da testimonio acerca de esto. Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto quiere decir que cuando nosotros estábamos en la gloria de Dios, antes de que Dios nos pusiera
el espíritu nuestro dentro del bebé que había sido gestado en el vientre de nuestra madre, estábamos en aquel lugar. Y dice que a los que antes conoció también los predestinó, ¿verdad? Entonces damos por sentado que Dios te tiene en este lugar, y si estás viviendo circunstancias difíciles, complicadas o de algún tipo, Dios aún así te ha escogido. Muy bien. Ahora, cuando estoy hablando de estas cosas, cuando tú estás viviendo un gran sufrimiento, muchos de nosotros dudamos que el amor de Dios esté sobre nosotros o que verdaderamente Dios nos ama. Ahorita voy a hablar con más detalle acerca de estas cosas para que el Espíritu de Dios alumbre y nos dé entendimiento en el corazón de las cosas que estamos pasando. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos incertidumbre de que verdaderamente si nos ama Dios por las dificultades que tenemos. Amén. ¿Nunca te has preguntado cuando vives una circunstancia muy difícil si una de ellas es, ¿por qué me pasa esto? Es algo muy natural en nosotros tener esa incertidumbre de por qué nos pasa. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice de la siguiente manera: para que tú no pienses que si las cosas no te están saliendo bien el día de hoy o hasta el día de hoy por causa de ser creyente, Dios sí te ama. Dice Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios, ¿qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Esto quiere decir que aunque tú estés viviendo circunstancias tan difíciles y tan complicadas en tu vida, sí Dios te ama, y la evidencia de que te ama es que te dio de su Espíritu, y con ese Espíritu puso amor de Él dentro de tu corazón. Así es que si estás en este lugar, es el testimonio, es la evidencia de que eso está sucediendo en tu vida. Ok, amén. Vamos a continuar. Y quiero que no te sientas mal en esta mañana. Y quiero que tú sepas que para nosotros, a veces tú estás esperando un bien, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros, recuerdo hace algunos años, cuando era yo un poquito más inquieto, un poquito, no mucho. Y recuerdo que me asocié con una persona en un negocio. Y recuerdo estas palabras que él decía: ninguno en su sano juicio se levanta cada mañana deseando que le vaya mal, ¿sí? ¿Hay alguno aquí así? Si no, para que al final vengas y oremos por ti, amén. Muy bien, entonces ninguno de nosotros se levanta cada día esperando que te sucedan cosas malas, ¿verdad? Nadie de nosotros. Y fíjate lo que dice el libro de Job, el capítulo 30, versículo 26. A ver si no te da miedo como a mí me dio miedo. Dice, cuando esperaba bien, búscalo en tu Biblia, Job 30, 26. Cuando yo esperaba bien, vino mal. Cuando esperaba luz, vino oscuridad. Está terrible esto. Hazle así, mira. Está terrible. Eclesiastés 11:8 dice de la siguiente manera, dice, aunque vivamos mucho tiempo y en ellos tengamos gozo, dice, acuérdate que los días de tinieblas serán muchos. Dios nos está advirtiendo de que cuando tú estás esperando cosas buenas, te tengo una mala noticia. A veces van a venir días malos y días con tinieblas y con oscuridad. Te voy a dar un testimonio personal. Tengo casi 15 años en el Señor, en esta iglesia. No he sido un cristiano conejo, por la gracia de Dios. No te creas, muchas veces he querido irme, pero la gracia de Dios me ha sostenido. Y durante algún tiempo, yo creo que fueron como unos 7 años, estaba yo en este lugar y yo sentía y yo creía que el Dios que yo servía, que el Dios que me había comprado, que el Dios que me había dado vida, era el Dios más bueno de todos. ¿Por qué? Me había dado la oportunidad
de ser libre del alcoholismo, de deseos de suicidarme. Me había restaurado en tener una buena relación con mis padres. De las cosas que había hecho en un pasado, pues Dios me dio la oportunidad de ser restaurado. Aparte de eso, me dio la bendición de conocer una persona con la cual hoy vivo casado. Y aparte de eso, me dio la oportunidad de honrarlo y de ser testimonio. Y dije, este Dios que yo tengo, vale la pena vivir por él. Después de eso, tuve 2 hijitas maravillosas. Y haciendo un capítulo de mi vida, yo dije, el Dios que yo tengo es un Dios grande, es un Dios soberano. Nunca me había pasado nada después de que yo lo había conocido. Y dije, no, este Dios sí vale la pena servirle. Pero cuando dice aquí, dice, cuando esperaba yo bien, vino mal, y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Y también nos dice, acuérdate que aunque tengas muchos días en la tierra, habrá días de tinieblas en tu vida. Yo me paré en seco. Porque cada uno de nosotros, durante un tiempo, no vas a vivir circunstancias difíciles por causa de ser creyente. Pero es necesario, lamentablemente, que esos días difíciles tengan que venir más adelante. Y al estar experimentando estas cosas, cuando vinieron esas dificultades, yo no supe qué es lo que estaba pasando. Y dice, nosotros debemos de entender que después de la salvación, lo que tenemos delante es una carrera. Y que habrá este tipo de días que a veces van a ser terribles aparentemente a nuestro juicio, ¿sí? Y quiero darte unos ejemplos de los hombres que están en la Biblia para ver si tú te identificas con ellos. ¿Te acuerdas de Abraham? Un hombre que Dios escogió, que era idólatra. Y dice que Dios habla con Abraham y le dice, y le da una promesa, ¿verdad? Y la promesa que le da a Abraham es que le dice, haré de ti una nación grande. Y acto seguido, ¿qué pasó? Aparte de eso, le dice que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Sí conoces esta historia. A Abraham le mencionan, a veces le dicen que es el padre de la fe. Pero acto seguido, después de eso, se enfrenta con un periodo de casi 60 años donde la promesa de Dios se retrasa. Se enfrenta con una esterilidad en su mujer, donde como dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y una de las cosas cuando tú vas creciendo en edad, tú quieres dejar trascendencia. Cuando tú te das cuenta en la calle, afuera, mucho de lo que hacen los políticos o las personas que tienen autoridad de parte de Dios para gobernar una nación, dejan un legado, le ponen su nombre a una calle, a un puente, a un deportivo, a cosas así. ¿Por qué? Porque quieren dejar trascendencia o ponen placas donde esta obra la construyó tal persona o tal cual. Y entonces, cuando Abraham se enfrenta con esto, se da cuenta y aparte de eso cae en una insensatez de que cae en el consejo de su esposa. Tú ya sabes la historia, donde le da a la persona que vivía con ellos para que tuviera un hijo con ella y así se cumpliera la promesa de Dios. Pero no obstante con eso, después de que Dios le da la promesa del nacimiento de Isaac, de cómo Él le dice que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, Dios le dice algo. Ahora, aquello que yo te di, que yo te prometí, quiero que tú me lo entregues. Si tú te das cuenta, tomando lo que dice Job, capítulo 30, versículo 26, cuando tú esperas algo bien, resulta que va a cambiar. Y cuando tú no sabes que tu vida y mi vida está en control completo de la soberanía de Él, tú te vas a frustrar. Yo recuerdo lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo, porque muchos de ustedes, los que están aquí, necesitan amor, ¿verdad? Y muchos de los actos pecaminosos que hemos cometido es por la falta de amor, por el rechazo. Aceptas relaciones que no te convienen, permites o llegas a cometer actos que no son apropiados. ¿Por qué? Porque tú quieres darle algo más a las personas que amas.
De manera que caes en mentiras, en engaños, en robos o en cosas ilícitas. ¿Por qué? Porque tienes un amor distorsionado en el cual tú quieres darle algo a alguien. O cuando aceptas una relación que no es muy favorable. ¿Por qué la aceptas? Porque tú quieres amor. Esa es la única razón. No porque esté de moda tener novio o no tenerlo, sino simplemente porque tú necesitas amor. ¿Por qué te divorcias de tu pareja? Porque dices, ya no la amo o ya no me ama. Inevitablemente estás demostrando que tú necesitas amor, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, él está pensando, él pudo haber pensado que Dios no lo amaba. Porque Dios le da promesas, Dios hablaba con él, Dios hizo grandes cosas a través de su vida, pero resulta que de repente cambian las circunstancias. Y hay otro ejemplo también en la Biblia. ¿Cuántos no conocemos a nuestro hermano Job de la Biblia? Fíjate nada más lo que hizo Dios. Dios lo elogia a Job y lo elogia delante de Satanás. Piensa en Job por un momento. ¿Qué culpa tiene Job? Si lo único que hacía era agradar a Dios, si te das cuenta. Vamos a pensar, tú eres creyente, eres cristiano, te has arrepentido de muchas cosas y has dado una conversión, como dice la Escritura, de 180 grados. ¿Para dónde ibas? Ahora tú caminas hacia otro rumbo. Y acto seguido después de esto, después de que Dios lo elogia, a Job pierde su riqueza. El que no ha perdido riqueza no sabe de lo que está hablando ahí la Biblia. Pero cuando de repente tú tienes que esconderte porque hay gente que viene a cobrarte lo que tú le pediste, o que no tienes ni lo necesario para pagar tu renta y van y te están echando de tu casa, entonces es cuando tú puedes entender lo que dice Job, cuando dice que él perdió su riqueza. O cuando tú tienes a tu familia, una de las cosas que para mí he tenido que entregar y ha sido un proceso gradual es el entregar a mis hijos, a mis 2 hijitas. Yo sé que todos los que estamos aquí como padres saben de lo que estoy hablando, pero quiero decirte a ti como hijo, nosotros como hijos a veces entendemos esta parte de que somos como el talón de Aquiles de nuestros padres. Y a veces jugamos mal con ellos para hacerlos sentir culpables por los errores que ellos han cometido, ¿verdad? Entonces, después de que Job pierde su riqueza, pierde otra cosa, pierde a sus hijos. Si te das cuenta, él no esperaba que viniera ese día malo, sino que vino el día malo. Y narra ahí la Biblia que estaba Job cuando viene y le dan la noticia de que vinieron gente y robó todo lo que él tenía. Y estaba saliendo ese siervo que le daba la noticia y entró un segundo siervo a darle la noticia de que sus hijos habían muerto. Si te das cuenta, es algo muy, muy fuerte que tú estuvieras en el lugar de Job. Acto seguido, no paró ahí si te das cuenta. ¿Qué vino después? La salud en su cuerpo. Tú sabes esa historia. Y de repente nosotros no entendemos muchas cosas y como añadidura tenía una esposa que era muy espiritual, ¿verdad? Sino que le dice, maldice a Dios, ¿aún retienes tu integridad? Mira cómo te tiene al Dios que tú le ofreces sacrificios, al cual tú le sirves. Yo creo que mejor maldícelo porque ese es un Dios tirano que te tiene de esa manera. Eso es lo que le dijo esa bella mujer que vivía con Job. Amén. Ahora, tú dirás, ese es Abraham. Tal vez a ti no te va a hacer Dios que tengas un esposo ya grande como fue Abraham y que cuando ya haya cesado la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, tú tengas un hijo cuando ya tengas 90 años. Posiblemente no va a ser ese es lo que Dios tiene preparado para ti. O tampoco va a permitir que el enemigo toque tu vida de la manera en que tocó la vida de Job. Pero cada uno de nosotros está viviendo circunstancias muy complicadas. ¿Por causa de qué? De que eres creyente. ¿Cuáles son aquellas cosas tan difíciles que hoy estamos viviendo nosotros como creyentes? ¿A cuántos de ustedes aún tienen sus amigazos?
o sus amigotas. Yo tenía muchísimos amigos, de verdad tenía bastantes amigos. Bueno, y así les llamo hoy, ¿no? Y donde quiera que yo me paraba siempre encontraba una sonrisa, un saludo, alguien que me pudiera invitar a algo. Pero trabajo fue que yo ya no tomaba, porque todas mis amistades se acabaron. ¿Sabes cómo me llegué a sentir cuando llegaba yo y los veía de frente y pasaban como si fuera invisible? Dije, caray, eso está muy raro, ¿no? Porque eran amigos entrañables que a veces llegábamos a defendernos uno del otro, comía en su casa, él comía en mi casa. Alguno de ellos, una ocasión tuvo un problema tan grave con su padre que salió huyendo de su casa y estuvo en la casa de mis papás viviendo como 20 días. Había circunstancias de hermandad muy grandes y cuando empiezas a vivir ese tipo de cosas, uno se siente rechazado. Cada uno de nosotros, por el hecho de ser creyentes, te van a rechazar. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que no es que te rechazan a ti literalmente, sino a lo que están rechazando es a la persona que vive dentro de ti. Aunque nosotros entendemos esto, cuando lo vives, el rechazo de tus propios padres, el rechazo de esas amistades o el rechazo aún de los que estamos aquí dentro. ¿Qué día estaba dando testimonio en una casa? Y de repente a veces uno se siente tan mal, estás pasando tantas dificultades, que viene alguien que es creyente, que tú sabes que sirve en la iglesia, alguien que es de este lugar, y de verdad tú no quieres ni saludarlo, tú no quieres ni verlo. ¿Por qué? Porque te están pasando tantas cosas y de repente ha sido el mejor día de tu vida en el Señor, o tú tienes tantas expectativas a favor de Dios, y esa persona tú piensas, él o ella nunca me va a fallar. Y resulta que sí te falla. Si te das cuenta, nosotros al ser creyentes sufrimos de traición, sufrimos de vituperios. Hubo una ocasión, tuve una dificultad un poco complicada y empezaron a subir cosas en Facebook de mi persona, de la persona de mi esposa, de ser creyente, de los versículos, de las cosas que yo predico. ¿Y qué crees que pasó en mí? Me temblaron las piernas. Porque uno dice, está bien, posiblemente merezco todo lo que están diciendo, pero no quiero que vituperen a mi Señor. ¿Por qué? Porque muchos de los que están creyendo pueden tropezar por causa de ello. De mí, pues no me afligía tanto, me afligía del que hubiese tal vez en algún momento pensado, quiero experimentar la vida cristiana como he visto que aquel hermanito morenito, así me dice el pastor, así la experimenta, así vive, y posiblemente veo que ahí va conociendo de Dios, ¿no? Eso a mí me preocupaba. Otra de las cosas que nosotros nos vamos enfrentando en nuestra vida cristiana es que enfrentamos muchas restricciones por causa de ser creyentes. Dice la Biblia que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Antes, déjame decirte, todo te era lícito. No tenías conciencia de pecado. Lo mismo te daba una que otra, hacer o deshacer, amar o no amar, maldecir o no maldecir, ¿sí? Todo este tipo de circunstancias nosotros las vamos viviendo en el camino del Señor. Y quiero que no pierdas de vista que Dios te ha salvado. Ahorita te estoy hablando de muchas cosas y tal vez tú no entiendes por qué estoy hablando de todo esto. Pero al final de esto te voy a dar una síntesis y creo que tú vas a poder entender algo que para mí ha sido un poquito difícil el entender. O el que yo lo entendí o lo quiero entender pero no lo acepto. Porque ese es algo muy distinto. Sabes que debe de ser, pero tú no lo aceptas. ¿Sí? No sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Que estás en una circunstancia que la entiendes, la vives, pero no quieres que sea así. ¿Amén? Ok, bueno, agarra 12 hombres, los conoces, los apóstoles, y algunos que de vez en cuando se pegaban con ellos, ¿verdad?
¿Qué hace el Señor Jesucristo con ellos? Vivía con ellos. ¿Qué hizo? Los enseñó, los instruyó y el Señor aprendió a soportar las flaquezas de ellos. Pero mira esto, hasta ese momento ninguno de sus discípulos había tenido una dificultad. ¿Cuándo empiezan sus dificultades de ellos? Cuando el Señor muere, cuando el Señor ya no estuvo con ellos, cuando ellos se acostumbraron a depender de Él físicamente. Cada uno de nosotros, yo sé que aquí ninguno de ustedes dice una majadería, ¿verdad? ¿O alguien dice por aquí majaderías? Posiblemente de vez en cuando. O ninguno de ustedes mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad? A ver, varones. O ninguno de ustedes, señoritas, se viste de una manera tan provocativa para llamarle la atención a algún joven, ¿verdad? Nadie hace esto en esta iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia y convivimos con gente creyente, que no es creyente, puede ser que seamos distintos. ¿Amén? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados a que solamente cuando la persona física está aquí, es cuando mi actitud cambia. Lo mismo le pasaba a sus discípulos. Mientras veían al Señor Jesús, todo era felicidad para ellos. Jesús nos alimenta, Jesús echa fuera a los demonios, Jesús nos libra de las dificultades, Jesús tiene comunión con el Padre. Entonces nosotros estamos confiados, ¿verdad? Pero sus problemas empezaron cuando ellos tenían que empezar a depender del Dios vivo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ahí es donde verdaderamente para nosotros las cosas cambian. Tú y yo venimos a un lugar como este y durante muchos años hemos escuchado predicaciones y venimos a discipulados y está muy bien, te lo aplaudo, no tienes que dejar de hacerlo. Estás estudiando Logos o Isom y eso es algo muy bueno. Pero quiero decirte que todo eso que estás estudiando, todo eso que te estás alimentando, todo eso que estás comiendo, te va a empezar a pasar lo mismo que le pasaba a los discípulos. ¿Amén? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de esa parte donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos que era necesario que Él se fuera? Lo mismo es para nosotros. Ok. En el libro de Hechos, Jesús habla acerca de un reino. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, Jesús les habla acerca del reino. Les da pruebas durante muchos días, pruebas indubitables, y les habla durante 40 días acerca del reino. Pablo, antes de esto, vamos a ver el caso de Pablo rapidito. Pablo, una vez que se convierte, después de andar persiguiendo a la iglesia, en Hechos 20:23 le dice, él da testimonio en la iglesia y dice, habla acerca de que el Espíritu Santo le daba testimonio que lo que le esperaba adelante eran prisiones y tribulaciones. Ahora, yo te estoy hablando de estas cosas y posiblemente tú me vas a aventar un jitomate ahorita, un huevo. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de puras cosas pesimistas. Dice el hermano, como le llueve mucho en su milpa, por eso nada más está hablando puras cosas tristes, ¿verdad? Vino a desahogarse aquí en el púlpito para que él se sienta bien y yo me vaya con una carga muy pesada, ¿verdad? Siendo que yo vine a la iglesia para sentirme bien, ¿amén? Muy bien, pues no es así, hermano. Entonces, hay dos razones por las que suceden estas cosas. En las que hay dificultad, hay persecución, y de repente viene el día malo. Aquello lo que tú no esperabas empieza a pasar algo. Primero de ellos, hay dos reinos. El reino de mi Padre y el reino de las tinieblas. Cuando hay dos reinos, ¿qué es lo que va a estar pasando? Va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber luchas. Segundo, y la más importante y la razón por la cual te he hablado todas estas cosas. Y es que Dios quiere prepararnos para vivir en su reino. Esa es la razón por la cual pasan las dificultades. Amén.
Si en tu vida no te ha pasado nada hasta el día de hoy, aleluya, aleluya. Pero quiero decirte que Dios quiere que tú experimentes el poder de Él en cada dificultad y que tú estés capacitado para poder empezar a vivir en su reino. Ok, ¿cuántos han visto la película o el libro? ¿Han leído el ¿cómo se llama? Creo que se llama El Caminar del Peregrino, algo así, si alguien me corrige. ¿Alguien sabe de qué se trata esa historia? Si has visto ese video, bueno, la película habla de un hombre en estos tiempos actuales que vivimos y lleva una mochila vieja llena de harapos, de cosas feas, pero esa mochila es casi hasta el techo. Y donde quiera que va esa persona va caminando. Y es el caminar del peregrino. Quiero que te pienses que ese peregrino eres tú. ¿Estás aquí lleno de mi enfermedad, de mi dificultad, de mi problema económico, de que ya se me está yendo el tren y ya estoy en edad de merecer? Dios quiere, para que tú vivas en su reino, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que estar ligeros. ¿Cuántos han viajado? Muchos han viajado. ¿Has visto en la televisión cuando baja algún artista de esos muy pop-off? Traen como 30 maletas esos hombres o mujeres. Yo he viajado 3, 4, 5 días, 1 o 2 pantalones, ropa interior y 1, 2 o 3, 4 playeras, según sea. He aprendido a vivir un poquito más ligero. Para que tú vivas en su reino, cuando tú tienes una gran dificultad, tienes que aprender a estar ligero. Romanos 14, 17 dice, su reino no es comida ni bebida. Aquí está descartando que la paz que tú necesitas no proviene de las cosas tangibles que hay en la vida. Dice, en el libro de Hechos 14, 22 dice, primeramente necesitamos entrar en su reino y es a través de muchas tribulaciones. A mí este versículo no me gustaba, pero hoy entiendo que a través de las tribulaciones Dios quiere mostrar su gloria para que nosotros aprendamos a depender de Él. Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Nosotros para correr necesitamos estar ligeros. Cuando tú tienes amargura por la dificultad que estás viviendo, cuando tú sientes desánimos por los problemas que te embargan, cuando tú dices, ya no puedo, tú sabes lo que pasó en el Calvario, en la cruz. En el libro del Génesis, el Señor acabó todas sus obras en el 6º día y reposó en el 7º. Y halló un reposo para los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado en el Gólgota, el Señor dijo, consumado es. En Juan 10:1 dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es salteador. En Hechos 1, 4 y 5 versículos dice que esperasen la promesa del Padre para que serían bautizados y recibirían poder y serían ungidos. Todas las dificultades que tú estás viviendo y que vivirás y que has vivido es para que seas preparado para vivir y entrar en su reino. Conclusión: el día en que tú creíste en el Señor Jesucristo, entró Él dentro de ti. Está dentro de ti, hazle así. Está dentro de ti. No te estoy vendiendo Tupperware ni cosa parecida. Dios está dentro de ti, ya para terminar. Te dio con su espíritu dentro de ti el poder, un poder para vivir humanamente, ungido por Él y enfrentar toda dificultad. Y que tú seas vencedor en todo lo que te esté pasando. No quiero decir que van a cambiar las circunstancias, pero que las circunstancias no te dobleguen ni te hundan para que tú te amargues y estés tan pesado
del pecado y de las cosas que te asedian para no poder entrar en su reino. Cuando el Señor terminó toda su obra, dio ese poder a nosotros como hijos de Dios. Es el poder de su Espíritu, pero también es el poder que humanamente Dios te unge para enfrentar todo lo que tienes que enfrentar cada día. Amén.